Las cosas altas están mirando. No podemos salir de casa. Han tapiado nuestras puertas y ventanas, y empezaron a disparar a la gente que intentaba escapar. Hay cosas en las calles. Cosas altas. A veces veo sus sombras cuando pasan corriendo junto a las tablas de madera. Escucho el retumbar de sus pies. No sé qué son. Ninguno de nosotros lo sabe. Cortaron nuestro acceso a la televisión y al internet cuando comenzó el confinamiento. Incluso sacaron la torre celular. Ana dijo que no querían que nos comunicáramos con el mundo exterior, contándoles lo que está pasando aquí. Creo que tiene razón. Han pasado 2 semanas desde que vinieron los hombres de traje. Dijeron que trabajaban para la inteligencia del gobierno y que estaban buscando a un terrorista. Personalmente, no me parecieron tipos del gobierno. Parecían distraídos. Espaciados. Más como cienciólogos que agentes de la CIA, pero nunca he conocido a un cienciólogo o a un agente de la CIA. Entonces, ¿quién era yo para notar la diferencia? De cualquier manera, dijeron que terminaría pronto. Pero un dato importante, que me hizo dudar más de lo que habían dicho, es que tenían armas. Tendremos que buscar en todos los hogares. No podemos permitir que nadie se vaya antes de que hayamos limpiado su propiedad, así que tendremos que alojarte. Tenía sentido, supongo, en una especie de pesadilla distópica retorcida. Tuvo sentido todo el camino hasta el final de la 4ª noche, cuando las cosas altas comenzaron a vagar por las calles. Iban vestidos con impermeables largos, encapuchados. La forma en que se movían me dio escalofríos, todos espasmódicos, así que me mantuve alejado de las ventanas. Sin embargo, a Ana no le importaba. Ella estaba fascinada con ellos. Ella y nuestro viejo vecino loco por las armas, el viejo Charlie, intercambiaron teorías escritas en pedazos de cartón, sosteniéndolos contra el vidrio de nuestras ventanas. Experimento del gobierno. Escribió Ana. Invasión extranjera. Escribió el viejo Charlie. Al principio, parecía ser solo un poco de diversión inocente y morbosa. Encontrar algo de humor en una situación extraña. Entonces Ana vio como una de las cosas altas mataba a alguien, y todo cambió. Era un anciano, en nuestro callejón sin salida, el señor Douglas. Ana lo vio abrir la puerta, derribar las tablas mientras una de las cosas altas pasaba. Me gritó. Me dijo que viniera aquí para poder ver qué tipo de mierda profana se estaba desarrollando. Lo siguiente que ocurrió es que había sirenas en las calles. Soldados corriendo a su casa. Hubo un megáfono que le gritaba que volviera a entrar. Todo eso fue inútil. Todo eso sucedió demasiado tarde, porque en el momento en que Douglas comenzó a gritarle a la cosa alta, comenzó a temblar y sacudirse como si no pudiera controlar su propio comportamiento. Como un depredador hambriento de comida, la cosa alta movió su cabeza hacia Douglas. Luego atravesó su césped y lo atrapó con sus largas manos como arañas. Lo levanta del suelo. Entonces Douglas grita. Grita y grita hasta que la cosa alta baja la capucha de su impermeable. Y entonces Douglas se puso pálido como un fantasma. Silencioso. Según Ana, fue entonces cuando la piel de su rostro comenzó a burbujear y explotar. Fue entonces cuando comenzó a silbar vapor humeante mientras su carne chisporroteaba debajo de su ropa, como si estuviera hirviendo vivo, de adentro hacia afuera. Lo siguiente que supo es que estaba goteando sobre el pavimento. Goteando y goteando hasta que no quedó nada de él, más que un charco de carne y ropa. Nadie intenta intervenir. Ni ninguno de los soldados, ni Ana, ni siquiera el viejo Charlie, y todas sus armas. Todo el mundo observa en un silencio atónito cómo la cosa alta termina su ejecución y se aleja. Los soldados deambulan con ellos. Los soldados y la gente con largas ropas blancas. Ana dice que son batas de laboratorio, y son investigadores que estudian las cosas altas como experimentos. Pero creo que se parecen más a túnicas, como clérigos. Todos llevan cascos con viseras tintadas. Es como si no quisieran ver bien las cosas.
Después del señor Douglas, más personas en el bloque decidieron escapar. Tal vez se dieron cuenta de que esto era peor de lo que pensaban. Tal vez comenzaron a preguntarse cuál era el sentido de mantenernos encerrados así. ¿Éramos comida para estas criaturas? ¿Estaban tratando de convertirnos en ellos? Ninguno de nosotros lo sabía. Todo lo que podemos decir con certeza es que el asesinato no se detuvo con el señor Douglas. Me desperté una mañana para ver a varios de mis vecinos asesinados a tiros en sus patios. Sus ojos sin vida me miraban desde el pasto. Nadie vino a recogerlos. Los dejaron allí para que se pudrieran, devorados por pájaros y perros callejeros. Pronto, los disparos resonaban a todas horas del día. La gente quería salir, pero los soldados no los dejaban, y en consecuencia, más cuerpos comenzaron a amontonarse en las calles. Finalmente, creo que Ana y yo éramos los únicos dos que quedaban vivos en nuestro callejón sin salida. Incluso el viejo Charlie parecía haberse desvanecido. Probablemente asesinado a tiros en su patio trasero. Rara vez había conocido la muerte en mi vida, y ahora el volumen total de ella me estaba adormeciendo. No pude procesarlo. No sabía cómo, pero entonces, casi de la nada, el gobierno cambió de opinión. O tal vez simplemente cambiaron de táctica. De repente empezaron a dejar que la gente se fuera. Primero lo vi en una casa al final del camino. Vi a la mujer que vivía allí, salir con un bebé en brazos y un niño de primaria sosteniéndole la mano. Los tres corrieron por el césped, saltaron sobre el cadáver de su padre y entraron en su auto. Todo el tiempo, un soldado y un tipo de bata blanca permanecieron a solo unos metros de distancia, observando en silencio. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara el estruendo, ese sonido revelador de la muerte que se acercaba, de una de las cosas altas que venía a reclamar su premio. La furgoneta se puso en marcha, lanzando una columna de gases de escape al aire. Escuché a la mujer gritar de alegría, pero sabía que la alegría duraría poco. Mira, desde mi punto de vista al final del camino, vi algo que ella nunca pudo. Algo retorcido se trabó alrededor de su neumático trasero. La furgoneta avanzó cuando ella apretó el acelerador, y luego se detuvo con un ruido sordo. Mi corazón se rompió. La expresión de su rostro, la desesperación, no era por ella, sino por sus hijos en la parte de atrás. El estruendo alcanzó un crescendo, y en un abrir y cerrar de ojos, una cosa alta se estrelló contra la furgoneta y la tumbó como si fuera un juguete de cartón. No pude distinguir mucho más allá de eso. Nada más que el sonido del monstruo, rompiendo el techo de la camioneta y sacando a los niños llorando, uno por uno, mientras su madre suplicaba clemencia. Si yo fuera un hombre mejor y más estúpido, podría haber derribado mi puerta e intentar salvarlos, pero no lo fui. Yo era un cobarde. En cambio, me caí sobre la alfombra de mi sala y lloré. Me acosté allí y escuché mientras su carne explotaba y chisporroteaba, mientras su piel caía al pavimento en botas largas y pesadas. Es un sonido que nunca olvidaré. Al día siguiente, las cosas empeoraron. A los soldados ya no les importaba hacer cumplir el cierre, o incluso mantener a las personas seguras en el interior. Ahora los estaban rompiendo. Como lobos hambrientos, derribaron puertas tapiadas y patearon las ventanas de las salas de estar, arrastrando a las familias a sus jardines para sacrificarlas. Si antes los gritos eran horribles, ahora eran insoportables. No podías ignorarlos. Ana y yo pusimos nuestro equipo de sonido al máximo, pero solo sirvió como ruido de fondo. La muerte lo atravesó todo. Esa noche apenas dormimos. Ana dio vueltas y vueltas a mi lado, mientras yo miraba fijamente el ventilador del techo. Hubo un entendimiento entre nosotros. Nos habían abandonado. Nadie vino a ayudarnos, nadie vino a arrestar a estos monstruos y salvar el día. Estábamos solos.
¿Cuánto tiempo pasaría hasta que ella y yo fuéramos arrastrados fuera de nuestra casa? ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que nos convirtiéramos en el próximo experimento encadenado a nuestra cerca, esperando ser atacado por una de esas criaturas? Quizás mañana. Quizás la próxima semana. Ninguno de nosotros lo sabía, y de alguna manera eso lo empeoró todo. Me desperté con la luz del sol que se asomaba por la ventana tapiada de nuestro dormitorio. Ana no estaba por ningún lado. Busqué por toda la casa antes de encontrar su nota en el mostrador de la cocina, garabateada rápidamente. Sé que tienes miedo. Pero tengo que irme. Podrías pensar que saldremos adelante, que una vez que se hayan saciado de conejillos de indias nos dejarán libres al resto, pero te prometo que pronto vendrán por nosotros. Esta podría ser mi última oportunidad. Como no vendrás conmigo, me voy sola. Ojalá hubiera podido despedirme como es debido, pero sé que hubieras intentado detenerme. ¿Quién te amará siempre, Ana? Salió por la escotilla del sótano. Lo sé, porque vi su cadáver a 1,5 metros de distancia a través de la ventana de nuestra cocina. Ella me devolvió la mirada, con una expresión de sorpresa pintada en su rostro pálido, con un pequeño punto rojo donde la bala atravesó su cráneo. Ni siquiera pude reunir el coraje para salir y enterrarla. En cambio, los mapaches y los perros se ocuparon de ella. Sin embargo, ella tenía razón. Eventualmente vinieron por mí. Fue más de una semana después. Para entonces yo no tenía la voluntad de resistirme. Esperé pacientemente en la mesa de la cocina, borracho con un vaso de whisky mientras los soldados y los batas blancas me sacaban a rastras de la casa. Cuando había visto lo que les pasaba a las otras personas, parecía ocurrir tan rápido. Ahora, sucedió en cámara lenta. Escuché cada palabra de la boca del soldado. Cada comando. Primero, me registró y se aseguró de que estuviera desarmado. Luego me dijo que todo esto era rutinario y nada de qué preocuparse. Juntos me sacaron a mi patio. El de bata blanca me preguntó si había vivido bien, si había sido un hombre de fe. No sabía qué decir. Tal vez simplemente estaba demasiado borracho, o tal vez realmente ya no me importaba. No es tan malo como parece, me aseguró el de la bata blanca. Estarás en paz una vez que termine, hermano. A lo lejos se oía el creciente retumbar de los pies del monstruo, de la cosa alta, que viene a reclamar su generosidad. ¿Cuántos más vendrán después de él? Preguntó el soldado al de bata blanca, su mano agarrando dolorosamente mi hombro. 16. ¿Entonces también seremos nosotros? Sí, también seremos nosotros. El estruendo se profundizó. La cosa alta se estaba acercando, y pronto mi corazón latía en sincronía con sus pasos en estampida. Los recuerdos destellaron en mi mente. Recuerdos de Ana, de mis vecinos muertos, de la madre que vivía al final del camino y sus hijos, los cuales ahora eran charcos de carne en el pavimento. Mis manos se convirtieron en puños. La indignación y la furia crecieron dentro de mí, alimentadas por los vapores del whisky. ¿Por qué hacen esto? Gruñí. ¿Por qué no simplemente ponen una bala en mi cabeza? Porque te amamos, hermano. Esperaste pacientemente, tuviste fe, y por eso serás recompensado con la salvación. Serás arrebatado. La cosa alta dobló la esquina, sus piernas golpearon contra el suelo a grandes zancadas. Su marco eclipsó la luna, proyectando una sombra sobre mí y robándome el aliento de los pulmones. Disminuyó la velocidad cuando llegó a mi césped, paseando de un lado a otro. ¿Qué diablos son?, susurré. Los que nos crearon, los que nos dieron la vida. Me encogí cuando la cosa alta se acercó, y el soldado me empujó hacia adelante. Sé fuerte, hermano. Muéstrale tu convicción. Fuimos traídos a este planeta hace mucho tiempo, pero ahora nuestro tiempo se cumplió y finalmente nos vamos a casa. ¿No quieres ir a casa? La cosa alta se llevó la mano a la capucha. Mientras lo hacía, el agarre del soldado se aflojó,
y tanto él como el de la bata blanca se hicieron a un lado, lejos de la vista de la criatura. No gritaría, me dije. No importa qué, no les daría a estos monstruos la satisfacción de mi terror. Se echó hacia atrás la capucha y algo grotesco me miró desde arriba. Era como si 100 rostros diferentes hubieran sido cosidos juntos, fusionados en una abominación que parecía sonreír desde 15 bocas. Venimos en son de paz, dijo. Mis dientes mordieron mis mejillas, cerrándolas con fuerza. Un gemido se me escapó, un gemido y otro más mientras mi estómago se llenaba con una sopa de horror hirviendo. No gritaría. No importaba el dolor, no lo haría. Sus manos largas y delgadas agarraron mi cara. Ladeó la cabeza hacia un lado, 100 ojos diferentes parpadearon hacia mí. Luego tiró de la parte inferior de mi boca. Pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Apreté la mandíbula, manteniéndola cerrada. La criatura parpadeó hacia mí. Luego reposicionó su agarre. Y tiró. Me partió la mandíbula como cartón. Rugí en agonía, mi mandíbula inferior colgaba sin fuerzas de mi cara. Las lágrimas caían de mis ojos a raudales. silencio, Susurró, deslizando un dedo por mi garganta. Me atraganté. Sacudió el dedo cuando 100 ojos diferentes se pusieron en blanco, y 15 bocas comenzaron a murmurar un idioma extraño. Luché contra él, tirando de su brazo, pero fue inútil. El monstruo era demasiado fuerte. Entonces sonó un disparo. Y otro. La cosa alta giró, dejándome caer sobre mi césped mientras el soldado empezaba a gritar por su radio. Al segundo siguiente, una bala alcanzó al soldado en la cabeza e inmediatamente cayó muerto. El de la bata blanca chilló, huyendo alrededor de mi valla cuando una bala le alcanzó en el hombro. La cosa alta se disparó en toda su altura, parándose al nivel de las farolas y luego corrió hacia el tirador. Hacia el viejo Charlie. Había establecido una zona de tiro en su techo, rodeado de rifles y municiones. Había esperado una noche sin luna para hacer su trabajo, y ahora estaba lloviendo plomo sobre la criatura como una ventisca de muerte. ¿Qué estás esperando? ¡Muévete, imbécil! Entonces corrí. Me escabullí, escondiéndome en los arbustos y detrás de los cobertizos, mirando cómo las cosas altas venían rugiendo por las calles, saltando sobre las casas y derribando los autos mientras intentaban llegar al viejo Charlie. Solo duró unos minutos. Fue entonces cuando cesaron los disparos, pero fue tiempo suficiente para que yo pudiera escapar. Tal vez suficiente tiempo para los demás también. Me tomó 3 horas caminar por Devi Forest y llegar al siguiente pueblo, y una vez que lo hice, respiré aliviado. No había soldados. No había los de las batas blancas. Lo más importante, no había ningunas cosas altas derritiendo a la gente en su ropa. Solo quietud tranquila, para lo que estaban hechas las mañanas. El pueblo estaba cubierto con una neblina mañanera, que dejaba ver a tan solo media cuadra de distancia, pero aparte de eso, me pareció que no había nada fuera de lo normal, o al menos eso era lo que pensaba. Me dirigí al departamento del sheriff para hacer sonar el silbato sobre lo que estaba pasando. Para explicar que le estaban disparando a la gente, que las cosas altas estaban derritiendo a la gente en la calle, y que teníamos que ponernos en marcha y llamar a la Guardia Nacional. Pero cuando llegué a la puerta de la comisaría me detuve. Algo brilló en el rabillo del ojo, llamando mi atención. Estaba allí, al borde de la acera. Un charco rojo y espeso. Fue entonces cuando noté que no había visto a ninguna persona en las calles, ni tampoco había escuchado un solo ruido. Los autos estaban estacionados cerca de las aceras, pero aparte de eso, no había nada de extraño como para determinar que algo malo hubiera sucedido. Entonces miré a las demás casas, y fue entonces cuando me di cuenta de que todas las ventanas y las puertas de todas las casas estaban rotas.
En los patios había ropas impregnadas de ese líquido espeso y maloliente, que las cosas altas dejaban tras atrapar a su víctima y derretirlas. Corrí dentro de la comisaría cuando vi algo oscuro emerger desde dentro de una tienda en la siguiente cuadra. No estoy seguro de qué podría haber sido, pero si mis instintos no me fallaban, creo saber de qué se trataba. Era una de esas cosas. Dentro no había nadie, estaba todo en silencio. Caminé por los pasillos sin atreverme a llamar por temor a ser escuchado por esa cosa de la calle. Llegué a una puerta, en la parte inferior estaba grabado un nombre con letras negras que decía: Oficina del Inspector J. James. No lo pensé demasiado, entré y con unas rápidas miradas inspeccioné el lugar. No sabía lo que estaba buscando, pero tras abrir el cajón de un escritorio y encontrar un juego de llaves, supe qué debía hacer. No estaba del todo seguro, pero había visto en varias series de televisión que en estos sitios tenían un cuarto exclusivo donde guardaban el armamento, así que sin pensármelo dos veces, tomé el juego de llaves y salí de la oficina. Fue entonces cuando al cruzar del otro lado del pasillo, escuché a un auto frenar, los neumáticos protestaron al derrapar en el asfaltado, y escuché voces. No me detuve a averiguar qué o quién era, pero por su forma de hablar, supe que eran militares. Quizá los mismos militares que estaban en mi pueblo. ¿Me habían seguido el rastro? Llegué al final del pasillo y encontré unas gradas que llevaban a lo que parecía ser el sótano. Bajé por ella rápidamente, y aunque en teoría la armería debería estar allí, creí que si ese no era el caso, quizá podría ocultarme allí abajo y esperar a que se fueran. Pero apenas descendí el último escalón, vi una puerta negra de metal con un dibujo de una escopeta grabado en ella. Rápidamente, utilicé una por una las llaves, no dejaría que me atraparan tan fácilmente, no esta vez. Antes les daría lucha y me llevaría a algunos de los de bata blanca o a una de esas cosas altas conmigo. La puerta se abrió con un clic metálico, pero antes que pudiera abrir la puerta del todo, me cegó un fogonazo seguido de un sonido atronador, que me hizo caer al piso de culo. Me arrastré como pude hasta sentirme seguro de lo que sea que estuviera oculto allí dentro. «Maldito engendro», dijo lo que parecía ser la voz de un hombre desde el interior de la habitación. Me quedé en shock por unos segundos, aún sentado apoyado a la pared, mientras decidía qué hacer a continuación. «No me chuparás la sangre, demonio infernal, antes muerto». No soy una de esas cosas, por favor, no dispares, dije, esforzándome por hablar, ya que no podía mover mi boca. ¿Qué diablos? Aquel tipo pareció meditar en mis palabras, ya que no dijo nada por unos segundos. Cuando pareció haber meditado un poco más, habló con una voz más calmada. ¿Quién rayos eres? Oye, solo estoy buscando un lugar para refugiarme, o algún arma para poder defenderme, respondí. Como sé que no eres uno de ellos, de los militares quiero decir. Me asomaré a la puerta, no dispares y lo podrás comprobar por ti mismo. Dicho esto, me asomé a la puerta. Yo no podía ver quién estaba en el interior de la habitación, ya que estaba oscuro, pero sabía que él podía verme con lujo de detalles. Solo cuando me vio y se debió de sentir seguro, emergió desde dentro de la habitación. Era un hombre alto, mayor, quizá de unos 50 años. Tenía un aspecto deplorable, como si hubiera estado encerrado allí años. Estaba delgado y presentaba ojeras de quien no duerme en días. En sus manos tenía fuertemente agarrado un rifle, lo deduje, ya que era similar al que tenía el viejo Charlie. Esas cosas ya vienen, necesito una de esas, dije casi suplicando. El hombre me miró extrañado, como si no acabara de entender a lo que me refería. ¿Qué piensas hacer con una de estas? Les meteré una bala en la cabeza, como lo hicieron con mi amiga, y luego intentaré escapar. El hombre soltó una carcajada, como si lo que le acabara de decir fuera el mejor de los chistes jamás contados. ¿Tú solo? Será inútil. Nada los detiene. ¿Cómo lo sabes? Lo intentamos, pero fracasamos. Soy el único que queda de un grupo de 8 personas, entre ellas 2 policías.
Yo logré esconderme en este lugar luego de que se terminaran las municiones que llevamos, y el resto de nosotros me imagino que estará en alguna parte de la acera, reducida a no más que un líquido burbujeante. Tomaré algunas armas y saldré por la parte de atrás y tomaré un auto. No, será inútil. Tapiamos las puertas y ventanas para evitar que esas cosas entraran. Estamos prácticamente en lo que sería una ratonera sin salida. De todas maneras, es mejor intentarlo que esperar a que nos encuentren. El hombre nuevamente pareció meditar en las posibilidades de un escape, por lo que accedió a dejarme pasar y tomar algunas armas. De todos modos, estuve a punto de pegarme un tiro, pero gracias a ti, eso tendrá que esperar. Gracias a las pequeñas lecciones del viejo Charlie, pude hacerme con algunas armas con las que podría hacer frente a esas cosas y a los soldados. Una vez listos, salimos de la armería y subimos las gradas, pero antes de llegar al pasillo que daba a la salida principal, escuchamos algunas palabras y risas sardónicas en el interior de la comisaría. Habían entrado, sabían que estábamos aquí. Por aquí, dijo el hombre entrando por una puerta. Corrimos por un pasillo que se nos abría delante de nosotros hasta llegar a unas escaleras que llevaban al techo. Es nuestra única oportunidad. Desde aquí podremos intentar matar a esas cosas. Una vez allí nos escondimos agazapados detrás de un tanque de agua. La visibilidad era casi nula. Parecía como si la neblina, en vez de disminuir, había aumentado aún más. Si no hacemos ruido, no nos encontrarán. No pasó ni un minuto cuando apareció la primera de esas cosas caminando por la calle que teníamos frente a nosotros, el cual se quedó parado frente a la comisaría junto a otros dos. Unos metros más allá, estaban los soldados y los de las batas blancas. Tenía pocas esperanzas de salir con vida, pero si no nos encontraban, podríamos esperar a que la neblina se disipara y escapar. En un principio eso parecía que podría funcionar, ya que escuché cómo los autos de los militares parecían alejarse. Miré detenidamente sin apartar la mirada de aquellas cosas que se alejaban dando largos pasos, buscando alguna víctima, hasta que se perdieron entre la bruma. Se han marchado, susurré. Esperé alguna respuesta, que me dijera que efectivamente se habían ido, pero al voltearme, descubrí horrorizado que el hombre no estaba, ni tampoco las armas que habíamos traído. Miré para todos lados, no había forma de que pudiera haberse marchado sin que me diera cuenta, era como si se hubiera desvanecido en la bruma. Entonces vi como una de las cosas altas emergía de las escaleras, seguido de cerca por un hombre de las batas blancas. La impresión que me llevé fue tal que dando un paso atrás, trastabillé con el filo del techo y caí a la acera, justo frente a la entrada a la comisaría. El impacto fue fuerte que sentí como un par de mis costillas se rompían al igual que mi brazo derecho. La vista se me nubló a tal grado que apenas pude ver al hombre de la armería, parado en la entrada con una sonrisa dentada dibujada en sus labios. Luego entró en la comisaría y cerró la puerta. Sentí como algo o alguien me arrastraba de los pies hasta el centro de la calle. Allí creí perder el conocimiento por unos minutos, ya que cuando recuperé la visión del todo, vi que estaban las cosas altas paradas a mi alrededor. Ellos vienen a reclamar nuestra alma. Escuché decir a alguien. No tenía fuerzas para nada, no sentí miedo, únicamente una rabia incontrolable. Llegó el momento de recibir la luz. Volví a escuchar aquella voz retumbar en mi cabeza. Fue entonces cuando aquella cosa me tomó con sus garras y levantándome me miró directo a los ojos. Lo único que miré fue un vacío eterno, era como mirar al universo infinito. De pronto una luz llenó mis ojos, y pude ver el rostro de Ana, y el del viejo Charlie, el de la mujer de la furgoneta y de sus dos hijos, y los de mis vecinos, y los de todo el mundo, reunidos en un solo resplandor. De pronto me sentí en paz, no sentía rabia, ni dolor, ni frío, ni miedo. Era una experiencia que jamás podría haber podido explicar. Y entonces mi piel empezó a derretirse y burbujear. Después de todo, no era tan malo como pensaba.